Bueno, si recuerdan, en una diapositiva anterior yo había mostrado la evolución del fósforo disponible, en este caso estimado a partir del fósforo extractable, es decir, siempre se operativiza el fósforo disponible con el fósforo extractable. Entonces, habíamos visto la disminución que se genera si yo no fertilizo en cualquier ecosistema agrícola. Entonces, acá tenemos datos propios de Argentina, de San Rosa 2013. Fíjense que básicamente lo que hace es demarcar diferentes zonas de disponibilidad de fósforo. Entonces, en las áreas verdes tenemos baja disponibilidad de fósforo extractable, en las áreas amarillas tenemos disponibilidad media de fósforo extractable y en las áreas marrones tenemos una alta disponibilidad de fósforo extractable. Entonces, si tenemos fósforo mayor a 20 miligramos, es muy poco probable que tengamos respuesta a la fertilización. Entonces, eso era en 1980 y fijémonos lo que pasa en 2005, es decir, se han agrandado las categorías de disponibilidad media entre 10 y 20 ppm. Y bueno, eso es como el principal resultado. Y se han achicado las áreas donde sabíamos que no había respuesta a la fertilización, cada vez son menos. Pero bueno, en esto el fósforo tiene una variabilidad bastante grande, entonces, y además estos estudios se hacen a escalas grandes, por eso uno, si va a fertilizar un lote, siempre tiene que prestar atención en el lote, y eso es lo que vamos a ver en las diapositivas siguientes. Pero bueno, esto es una buena cuestión a nivel regional para ver disponibilidad de fósforo en la gran región. Entonces podemos ver que en el este de Buenos Aires es mucho más probable tener baja disponibilidad de fósforo. Y no así en la parte centro-norte de Córdoba, donde son suelos de menor historial agrícola, con menos años de agricultura, entonces tenemos fósforos por ahí más altos y es menos probable que tengamos respuesta a la fertilización. De hecho, en zonas del norte de Córdoba es bastante común no aplicar o hacer una aplicación muy baja o directamente no aplicar fertilizantes por suelos que tienen una historia agrícola de muy corto plazo. En cambio, en la pampa ondulada, por ejemplo, fíjense, en la zona núcleo y pampa ondulada, que tiene más de 100 años de agricultura, bueno, ahí tenemos una historia agrícola mucho más larga, una extracción de nutrientes mucho más prolongada, y también coincide, digamos, lo geográfico con lo histórico, en que podemos tener una mayor probabilidad de respuesta a la fertilización, y eso es lo que nos dice la baja disponibilidad de fósforo. Con menos de 10 ppm vamos a tener probabilidad de respuesta alta, o sea, vamos a tener respuesta a la fertilización en casi cualquier cultivo. Bueno, importante mirar los datos, otros mapas de fósforo para comparar. En esto no hay leyes escritas sobre piedra, sino que tenemos diferentes trabajos que, bueno, presentan los datos. Fíjense, este mapa es basado en los mismos datos que el que les mostré anteriormente, pero las categorías son más pequeñas. Entonces, cuando uno hace categorías más pequeñas, lo que se muestra también es que hay mayor heterogeneidad. Fíjense Córdoba. Córdoba tiene desde un verde más oscuro, que coincide con el otro mapa, donde tenemos fósforo Bray arriba de 25 ppm, hasta pedacitos en naranja, áreas en naranja, que tenemos entre 10 y 15 partes. Y a su vez, en cada una de las zonas tenemos una heterogeneidad bastante marcada, ¿sí? Entonces esto está bueno para verlo. Si bien las áreas coinciden con lo que veíamos antes, fíjense, en general el sur de Córdoba tiene menor disponibilidad, el norte de Córdoba tiene mayor, sureste de la provincia de Buenos Aires, menores disponibilidades de fósforo, pero bueno, no obstante hay isletas y esto corresponde generalmente a lugares donde el fósforo fue más alto, más bajo. También influyen, por supuesto, las metodologías que se han utilizado para construir esos mapas. En el mapa de la derecha, fíjense, hay un mapa que es solo de nuestra provincia, solo de Córdoba, tomado de Han et al 2015, en los suelos de Córdoba, variación en las características del horizonte superficial. Fíjense que tenemos desde 55 ppm hasta menos de 25, ¿sí?
Y lo que podemos ver es que hay coincidencias, al menos no necesariamente exactamente en los valores, pero fíjense que toda la parte noreste de Córdoba coincide con la parte noreste más bien provista. La parte, la parte sur, la parte sur es menos provista, igual que acá. Y bueno, el tema es que este trabajo de la izquierda solo tomaba la región pampeana, entonces Córdoba medio que se corta donde termina el Espinal, y acá está tomado todo lo que es Chaco Seco del norte y partes serranas. Y entonces acá tenemos partes serranas más arenosas que tienen menor provisión de fósforo y, bueno, partes no agrícolas y también tras las sierras. Entonces, bueno, siempre tener más de una fuente ayuda a tener una perspectiva mejor y también a hacer cuestiones que para nosotros son instantáneas, pero son estadísticas. Las comparaciones al final uno hace, bueno, cuál es para mí más o menos la media de esta zona, y bueno, si coinciden, eso nos da también mayor estabilidad al momento de mirar. Entonces, fíjense, habíamos hablado antes del fósforo a escala gruesa, de alguna manera a escala regional, y vimos que había mucha variación. Entonces, es importante irnos a la escala fina. Entonces, yo les muestro acá un trabajito que hicimos nosotros de determinación de fósforo en un muestreo en grilla. Esto se hace normalmente para generar mapas de nutrientes, con el objetivo después de hacer un manejo sitio específico o para monitorear la evolución temporal de un cierto nutriente. Bueno, al fin, esto es también fósforo extractable, fósforo Bray, y fíjense que acá no sé si llegan a distinguir, pero tenemos entre 10 partes por millón y 80 en un lote que deben ser unas 20 hectáreas, son 15 hectáreas el lote, y fíjense la variabilidad que tenemos. Esta parte era una parte más alta y esta es una parte más baja. Fíjense cómo en las partes más bajas, quizás asociado a sedimentos, quizás asociado a una serie de suelos un poco más meteorizadas, tenemos mayores disponibilidades de fósforo y acá tenemos menores. Ahora bien, si yo les diría que en una parte del lote tenemos 80 partes por millón y en otra tenemos 40, ustedes me dirían, sí, hay variabilidad, pero esa variabilidad está toda por encima de un umbral crítico. Pongamos un umbral crítico de 20 ppm. Entonces no nos importaría mucho. Ahora bien, acá tenemos partes por encima y partes por debajo del umbral crítico. Entonces acá es fundamental, porque acá uno estaría viendo que tendría que fertilizar una parte y otra no. ¿Por qué? Porque sería muy probable obtener respuesta a la fertilización aquí y no aquí. Entonces, muy importante hacer un análisis por lote a escala fina, y este es un ejemplo que yo les puedo mostrar. Bueno, volviendo al diagnóstico a través de el fósforo extractable, volvemos a nombrar que tenemos diferentes técnicas de fósforo extractable y fíjense acá, tenemos una comparación de técnicas. ¿Por qué? Porque normalmente nos puede pasar que nuestro ensayo esté hecho, por ejemplo, con fósforo Bray, pero que al laboratorio al que mandamos los análisis, por alguna razón, hayan hecho fósforo Melich. Por ejemplo, porque el fósforo Melich sirve para, digamos, el extractante Melich sirve para hacer con el mismo extractante varios nutrientes al mismo tiempo, entonces es más, digamos, por nutriente es más barato, sería como que es más políglota, iba a decir, pero en realidad es, es más prolífico en cuanto a la cantidad de nutrientes que se pueden medir en ese extractante. Entonces fíjense que acá tenemos una conversión hecha en un ensayo en el que se midió al mismo tiempo una técnica y la otra. Entonces estos son ensayos de interconversión donde se generan modelos sencillos, pero modelos al fin. Acá es un modelo de regresión. Fíjense que esto es casi una recta 1 a 1, o sea que si tengo 50 partes por millón de Bray, es casi 50 partes por millón de Melich. En este caso, yo acá les puse la ecuación, es I, o sea, Melich es igual a 1,03 por Bray.
O sea que si yo multiplico el Bray por 1,03, obtengo el Melich para este ensayo de pautazo de 2013 en molisoles. Tendría que buscar yo un ensayo que sea para mis suelos, en mi zona, o lo más cercano posible. Si no tengo de una zona cercana, por lo menos que sean suelos bastante similares. Y bueno, si bien dijimos que el fósforo extractable es el producto de la extracción de un extractante químico que ingresa en el suelo y extrae un poco de cada fracción. Y si tenemos que hacer, ponemos fósforo orgánico, fósforo inorgánico, 3 o 4 o 5 pools y marcamos un círculo como para decir, bueno, el fósforo extractable nos está extrayendo un poco de todo, ¿sí? No es súper selectivo. Eh, entonces, haciendo esa salvedad, se pueden hacer algunas relaciones entre el fósforo extractable y formas de fósforo como para tener un poco un entendimiento. Entonces, si bien no se puede hacer una asociación directa con una fracción química, eh, el fósforo extractable extrae de los diferentes compartimentos que están disponibles para el cultivo y acá tenemos algunas relaciones entre fósforo orgánico, fósforo total y fósforo inorgánico con respecto al fósforo extractable. ¿Sí? Esto se los dejé para que vean que en realidad hay relaciones con los tres, tanto con el fósforo orgánico como con el fósforo inorgánico. Hay relaciones entre si tengo más fósforo orgánico, tengo un poco más de Bray. Si tengo más fósforo inorgánico, tengo más Bray. Si tengo más fósforo total, tengo un poco más de Bray. Pero las relaciones, es decir, las pendientes con que se relacionan son distintas. A lo que voy, esto como síntesis es, Bray extrae un poco de cada lugar y se pueden hacer ciertas relaciones, que nos ayudan a pensar que mientras mayores fracciones, sobre todo de fósforo orgánico e inorgánico tengo, eso normalmente se correlaciona un poco con el Bray. Esto es solamente a fines de investigación para que didácticamente nos quede un poco más acerca del fósforo, pero en la práctica se mide fósforo extractable. Bray 1 es el más conocido, y si tenemos suelos alcalinos se suele usar más Olsen. Suelos neutros a levemente ácidos, Bray. Y Melich es un poco más que cubriría todo el rango. ¿Por qué? Porque Melich, ustedes piensen que un químico hace un extractante y le pone un poco de todo, es como ingredientes. Entonces el Melich es quizá el más completo, el Melich 3 tiene diferentes químicos que hacen que tenga propiedades extractantes más completas, como que digamos que roba un poco más de todas las fracciones por cómo está constituido, entonces es un poco más universal, o al menos eso afirman los ingredientes que tiene y los trabajos con los que lo desarrolló Melich. Ahora bien, ¿qué es lo que normalmente nos lleva a inclinarnos por un método u otro? Bueno, en general la primera opción es tratar de usar el extractante con el que más estudios de calibración, de correlación y de calibración de fósforo yo tenga en la zona. Porque si yo mido con fósforo Melich y no tengo un solo estudio para saber cuál es el umbral de fósforo Melich en mi zona, no me sirve de tanto. Ahora bien, si yo tengo suelos alcalinos y voy a usar fósforo Olsen y tengo un estudio para interconvertirlo a fósforo Bray y usar los umbrales de Bray, bueno, ahí es otro cantar. Pero normalmente la mayoría de los laboratorios usan fósforo Bray 1 porque es el fósforo con el que están tabulados la mayoría de los ensayos. Bueno, en esta diapositiva la idea es mostrar dos cosas. Por un lado, el umbral agronómico, de por qué por encima de cierto nivel de fósforo extractable en el suelo no fertilizamos, y por otro lado mostrar que en realidad si nos pasamos mucho y fertilizamos durante mucho tiempo con mucho fósforo y tenemos mucho fósforo Bray porque crece el fósforo Bray en el suelo y tenemos niveles elevados de fósforo Bray, eso también puede ser un problema. Entonces miremos la primera curva, que es en el rendimiento respecto a fósforo Bray. Entonces,
a medida que se incrementa el fósforo Bray, se incrementa el rinde, o lo que es lo mismo, digamos acá, bajaría la probabilidad de respuesta a la fertilización, hasta llegar a un umbral agronómico que es donde yo no tengo respuesta a la fertilización o la probabilidad de respuesta es muy baja. Entonces, de ese umbral crítico para arriba no fertilizamos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede si tenemos fósforo Bray muy alto? Bueno, si superamos el umbral ambiental, lo que sucede es que las salidas de fósforo del sistema, que están graficados en este segundo eje Y, crecen, ¿sí? Y ahí empezamos a tener problemas, ¿sí? Porque empezamos a tener mucha salida de fósforo del sistema y puede generar problemas de contaminación difusa, localizada, como fuere. Por ahí yo les muestro esto. Quizá cada uno después lo aplicará a diferentes circunstancias, pero por ejemplo, en lugares donde se tiene como prescripción casi por default fertilizar con cantidades todos los años, cantidades altas, se pueden llegar a obtener, digamos, valores de fósforo Bray muy altos. Si eso se suma a, digamos, a texturas arenosas, tengo un peligro de pérdidas mayores de fósforo, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener cuidado de tratar de no superar umbrales ambientales. Esto no está tan bien, digamos, acá es un umbral conceptual, pero hay que trabajar, digamos, en tener algunos umbrales operativos de no pasarse de cierta cantidad de fósforo Bray, ¿sí? Esto es bastante importante. Hay lugares, por ejemplo, cultivos de papa muy fertilizados que tienen arriba de 100 partes de fósforo Bray. Y bueno, eso empieza a tener una impronta ambiental.